Saludos de nuevo a este seminario sobre teoría del Estado en el siglo XXI. Plantea Jessop que la lucha económica se da normalmente dentro de la lógica del mercado, es decir, sobre los salarios, los horarios, las condiciones de trabajo, los precios, mientras que la lucha política se da normalmente dentro de la lógica del Estado representativo, sobre la base del Estado de Derecho. Hay un resumen de todo esto, y es que el movimiento de los indignados en España, de alguna manera, acertó de una manera intuitiva y espontánea al expresar su protesta en forma no de dos respuestas, sino de dos preguntas. La primera es ¿por qué no me representas si vivimos en democracias representativas? Y la segunda, ¿por qué me tratas como una mercancía en manos de banqueros y políticos venales, ¿no? Y de alguna manera estas dos preguntas generaron, vimos en algunas clases, un proceso de politización social que permitió la construcción de un relato alternativo que vino a suplir a las carencias que tenía la izquierda, tanto la izquierda socialdemócrata como la izquierda comunista o postcomunista, de dar una respuesta a estas insuficiencias que estaba expresando el modelo neoliberal. Decíamos que en la semana clase, en la anterior clase, perdón, decía que había un agotamiento por parte de esa amplia familia de lo que había sido la izquierda a la hora de hacer nuevos diagnósticos que se tradujeran en propuestas alternativas. Había desaparecido la formación dentro de los partidos políticos, los sindicatos tenían dificultades incluso en hacer buenos diagnósticos de los cambios económicos, y decía que la gran herramienta del modelo neoliberal, que había sido la televisión y la radio, eran como lugares vedados, ¿no?, para hacer productos competitivos cuando esa gran familia de la izquierda, de la emancipación, se ponía en marcha. Hay una idea que decíamos la semana pasada, y es que el Estado ya no agotaba lo político, porque en sociedades complejas es muy difícil, y ahí tiene razón Niklas Luhmann, cuando planteaba que era muy difícil que el Estado pudiera dar respuesta, ¿no?, a todas nuestras sociedades y a todas sus demandas tan fragmentadas. Hay un elemento no menor, y es que en las sociedades complejas la proporción, lo vimos en alguna clase, de gestión del Producto Interior Bruto por parte del Estado es tan amplia que es verdad que pues genera una serie de particularidades, de fragmentaciones que a veces son difícilmente comunicables entre sí, ¿no? Y a veces funcionan como cajas negras donde esa lógica colectiva no siempre es posible conectar. Hay, dijimos, en las sociedades complejas un hecho evidente, y es que toda la ciudadanía reclama la horma de su zapato. Dijimos que en el cuento de la Cenicienta, ese príncipe caprichoso tiene su zapatito de cristal y convoca a todas las ciudadanas del reino para calzarles el zapatito, ¿no? A unas les viene grande y les roza, a otras les viene pequeño y les hace ampollas. Y es verdad que el príncipe tenía el apoyo de las dos hermanastras, que una, por su voluntad de que le cupiera el zapatito, se corta el dedo gordo, y otra, en la misma lógica, se corta el talón para que les encajase, ¿no? Y luego el príncipe, al ver la sangre y alertado por un pajarillo, devuelve a las tramposas hasta que aparece la Cenicienta, ¿no? Pero lo que hay real es que en nuestras sociedades cada ciudadano reclama la horma de su propio zapato. Es como un símil que hemos utilizado muchas veces, es como la pasta de dientes que se ha salido fuera del tubo y el que era el dueño de la pasta querría volverla a meter dentro, pero eso ya no es posible. Una sociedad compleja, vimos, es una sociedad donde cada uno reclama su propia individualidad, donde cada uno, por ejemplo, reclama su propia concepción de matrimonio y, por tanto, reclama que sea socialmente legitimada su relación de pareja tal cual la quiere, y no quiere que solamente haya una ventanilla, que es la única que sanciona a un hombre soltero, una mujer soltera, un cura y un funcionario que pone el sello a esa relación, ¿no? Es verdad que una sociedad compleja obliga a abrir muchas ventanillas, y eso es el error, que a veces confundimos complejidad con complicación. Es verdad que gestionar políticamente una sociedad compleja es más complicado. Pero decíamos también que es muy importante no olvidar que
Lo que democratiza en una sociedad compleja es complejizar, es decir, abrir más ventanas, mientras que en una sociedad compleja simplificar, es decir, dejar solamente una ventana, lo que hace es introducir el autoritarismo. Esto también conviene que lo veamos en la profundidad, ¿no? Decía Kant que de alguna manera la muerte de Dios obligaba a que la verdad fuera consensuada. Hay mucha luz cuando se compara la evolución de lo que podría ser la última cena de Leonardo da Vinci. La última cena de Leonardo da Vinci, ahí veis que se expresa de una manera pictórica Dios en su plenitud, ¿no? Jesucristo está en el centro del cuadro, detrás la ventana lo ilumina. La verdad es que cenar así es un poco absurdo, y más cuando es tu última cena. Sería más lógico una mesa redonda, pero bueno, lo que busca el cuadro es darle esa centralidad, buscar con el juego, ¿no?, de la perspectiva, esa existencia de Dios incuestionable. Es un cuadro que lo mires desde donde lo mires, se ve lo mismo, ¿no?, más allá de las interpretaciones de Dan Brown en el Código da Vinci. Lo relevante es que pensáramos que este cuadro lo pinta, no sé, Braque o Juan Gris o Picasso, ¿no? De repente ese cuadro se fragmentaría. Si la última cena de Leonardo da Vinci solo tiene una interpretación, la última cena pintada por un cubista tiene tantas interpretaciones como gente está viendo el cuadro, ¿no? Y por tanto, lo que ha ocurrido, ¿no?, en este viaje es pues, esa muerte de las certezas y por tanto ese crecimiento de la libertad. Es muy importante en términos sociales entender que ese crecimiento de la libertad tiene que ser asumido también con el miedo que da el ser dueños de nuestro propio destino. Es decir, el miedo a la libertad que planteaba Erich Fromm es una constante del ser humano que de alguna manera busca, ¿no?, a alguien que nos tutele, ¿no? Pero el desarrollo humano es ese despliegue del espíritu, ese proceso de humanización tiene que ver con que los seres humanos hemos ido asumiendo cada vez cuotas más altas de libertad y hemos renunciado a tutelas de dioses, de reyes, de tribunos, de padres, de confesores, de empresarios. Y de hecho la idea de ciudadanía es eso, ¿no? La idea de ciudadanía es estar incluidos socialmente a través de derechos que permiten el propio desarrollo individual en términos económicos, en términos políticos, en términos normativos y en términos culturales. Mientras que el planteamiento contrario es una atribución desde fuera de los propios individuos de qué es lo que los seres humanos debemos pensar, y el modelo neoliberal que vendría marcado por intereses económicos. Al final vemos que todo el papel actual, ¿no?, de la propaganda, todo el papel de la publicidad, todo el papel del adoctrinamiento a través de estos medios de comunicación, estoy pensando en Breitbart, ¿no?, que es el que le dio la victoria a Donald Trump, el papel de la Fox, el papel en España de OK Diario, prácticamente del conjunto de los medios, de Clarín, de los grandes medios de Televisa en México. Toda esta construcción mediática lo que busca es adoctrinar. Y aquí nos abren reflexiones que no quiero ahora detenerme en ellas, pero sí que invito, ¿no?, a que las pensemos. Hay algunos logros, por ejemplo, es muy evidente en logros por parte de las mujeres que han emancipado, ¿no?, sus decisiones sobre su cuerpo, de padres, hermanos, maridos, confesores, para devenir después en una trampa donde el modelo neoliberal convierte esa libertad en una mercancía y por tanto se pierde. Una mujer que es dueña de su cuerpo y que por tanto tiene derecho a abortar o tiene derecho a escoger sus relaciones sexuales, en el momento en que convierte esa libertad de su cuerpo, por ejemplo, en el derecho a prostituirse, no está dándose cuenta de lo que está haciendo es perdiendo precisamente esa libertad que había ganado. Porque prostituirte no es sino la condición de perder, ¿no?, el control de tu propio cuerpo y una relación de dignidad frente a aquel que te paga y que te va a poseer, solamente por tu ausencia de dinero, ¿no? Y por tanto ese giro es muy relevante entenderlo, igual que ocurre con los vientres de alquiler, no es un derecho, ¿no? Decía Rousseau en el Contrato Social que si alguien es tan rico como para poderte comprar o alguien es tan pobre como para tener que venderse, hay ahí una ruptura de la idea de justicia. Solamente en sociedades con una renta básica suficiente podríamos repensar, por ejemplo, el tema de la prostitución desde otra perspectiva.
¿no? Porque es verdad que tendríamos que pensar en qué medida vender el cuerpo, donde ya digo hay una relación de subordinación frente a quien te posee, es peor que vender tu inteligencia en términos intelectuales a quien te compra, ¿no? Durante 8 horas al día tu inteligencia. Pero ya digo, eso solamente sería factible pensarlo bajo la existencia de una renta básica, lo cual no es el caso en nuestras sociedades. Bien, la idea de todo esto que estábamos planteando es que el Estado ya no agota lo político y que por tanto estamos en una sociedad donde la gestión de lo colectivo tendría que repensarse, ¿no? Y ahí es donde aparece la idea de la gobernanza. Bien, antes de hablar de la idea de gobernanza, quiero establecer un marco teórico sobre el propio agotamiento del Estado, la crisis del Estado, la crisis de la modernidad y la crisis del capitalismo, como las 3 grandes autopistas que nos han traído a la actualidad. En el cuadro vais a ver que estas 3 grandes autopistas, la autopista capitalista, la autopista estatista y la autopista de la modernidad, bueno, las 3 nacen en el entorno del siglo XV y tienen lógicas diferenciadas, ¿no? Vamos a intentar analizarlas una a una de una manera rápida. El capitalismo, algunos rasgos, ¿no?, para diferenciarlo. En primer lugar, hay que clarificar que siempre ha habido mercado en nuestras sociedades. Lo que pasa es que el mercado que ha existido era un mercado de troque, guiado por el planteamiento mercancía, dinero, mercancía. Es decir, uno tiene una mercancía, la lleva al mercado, obtiene dinero y con ese dinero compra otra mercancía que necesita. En cambio, en el sistema capitalista el mercado es diferente. Empieza no con una mercancía, sino con dinero. Alguien pone dinero, con ese dinero se construye una mercancía y con esa mercancía se obtiene un dinero prima, ¿no? Esa prima es el incremento de dinero que va a permitir el proceso de acumulación capitalista. Es decir, que ese prima es el que permite, por supuesto, pagar el beneficio que obtiene el capitalista, permite, por supuesto, cubrir todo tipo de costes, incluidos los laborales, permite pagar impuestos, permite pagar todas las materias primas y permite, ya digo, ese beneficio que después pasa a ser otra vez reinvertido para seguir funcionando este pedalear incesante que reclama el sistema capitalista en una competencia eterna, ya que la obtención de beneficios solamente se obtiene a través del mercado. El sistema capitalista tiene algunas reglas conocidas, ¿no? La propiedad privada de los medios de producción, tiene también como otro de los elementos esenciales el que lo que se produce y al precio a lo que se produce lo dicta el mercado a través de la oferta y la demanda. Otro rasgo del sistema capitalista es, ya lo hemos señalado, esa tendencia constante a convertir cualquier aspecto en una mercancía. Y por último, que es un elemento muy, muy importante, el sistema capitalista está sometido constantemente a crisis, ¿no? Por su propia lógica, a crisis de subconsumo y a crisis de sobreproducción a través de esos ciclos, ¿no? Donde vemos que, y esto es una idea también muy importante, de cada crisis el sistema capitalista sale con menos herramientas disponibles para la siguiente crisis. Esto es una idea importante, ¿no? Porque de la crisis de los 70 se salió incrementando la explotación de los países del sur, incrementando la explotación de la naturaleza, incrementando la explotación de las generaciones futuras, ¿no?, a través de la deuda. Esos 3 elementos están hoy prácticamente agotados y eso es lo que explica también por qué la explotación ha regresado a espacios donde antes había desaparecido, ¿no? Muchos lugares de Estados Unidos, de Japón o de Europa, ¿no?, que se habían liberado de esa explotación interna cuando habían trasladado esos elementos de explotación a los países del sur. Bien, el sistema capitalista hoy está en crisis, ¿no?, con una característica, y es que el modelo neoliberal fracasa hacia adelante, ¿no? Es lo que dice Jessop fails forward. Es decir, que así como el fracaso de la crisis del 29 creó nuevas fórmulas, la crisis del 73 creó nuevas fórmulas, la crisis de 2007-2008 insiste en las mismas fórmulas.
Y por eso también necesita de un aparato de dominación ideológica muy fuerte, ¿no? Porque no está planteando ninguna alternativa, sino que lo que está planteando es insistir y convencer a las ciudadanías de los diferentes lugares de que lo que más conviene es seguir aumentando las privatizaciones, las desregulaciones, el incremento de las jornadas laborales, las pensiones privadas, la apertura de fronteras, es decir, todos los elementos que nos han conducido a la situación actual de crisis con un crecimiento radical de las desigualdades y que explica también esa idea contradictoria de que, si bien es cierto que en términos globales nunca la humanidad ha estado mejor, ¿no?, en términos de esperanza de vida, mortalidad infantil, alfabetización, al mismo tiempo la idea de que ha sido un paréntesis que se puede perder de golpe está ahí, ¿no? Y uno, si mira el deterioro rápido, ¿no?, por ejemplo, en un país como Argentina, del gobierno de Macri respecto de los gobiernos anteriores, en términos, por ejemplo, de pobreza, uno explica esa idea de riesgo aplicada a nuestras sociedades actuales, donde la probabilidad de poder perder muy rápido todo lo ganado se convierte en una realidad muy clara. Bien, por tanto, la crisis del modelo capitalista nos genera, bueno, por un lado, como decíamos, la incapacidad, ¿no?, de encontrar unas respuestas globales a un entramado de siglos. Pensemos que el sistema capitalista nace en el entorno del siglo XV, tiene 4 siglos, ¿no?, de enorme desarrollo y llevamos como 100 años de decadencia. Es verdad que, como todas las cosas vivas, nacen, se desarrollan y mueren, ¿no?, pero no es posible establecer cuáles son los elementos de muerte del sistema capitalista. Lo que está claro es que este caer hacia adelante del modelo neoliberal empeora todos aquellos ámbitos que hemos dicho que podían ser espacios donde la regulación estatal podía de alguna manera mitigar los daños. Uno se convierte en algo urgente. La mercantilización del medio ambiente pone en peligro la vida humana y, por tanto, seguramente va a ser a través de catástrofes ecológicas donde la reflexión va a llegar, más que estos movimientos de gente joven que, pese a la fuerza, ¿no?, que implica que una persona de 14, de 15, de 16 años le diga a una persona mayor: yo tengo toda la vida por delante y tú me la estás impidiendo, pese a la fuerza de ese argumento, yo creo que el sistema capitalista, con ese apoyo del Estado y, por tanto, de la violencia, va a impedir, ¿no?, o va a hacer todo lo posible para impedir que esas fuerzas populares planten cara a esta mercantilización de la naturaleza. Y es bastante más probable que, dentro de la propia lógica capitalista, el deterioro que genera, ¿no?, el destrozo que genera el cambio climático, bueno, pues ayude a plantear respuestas. Bien, decía que al lado de esta crisis del modelo capitalista, que tendremos que guiarnos en términos de supervivencia por intentar revertir de entrada esas 4 mercancías ficticias, ¿no?, y de buscar regulaciones democráticas al conocimiento, al dinero, al mundo del trabajo y al mundo de la naturaleza. La siguiente gran columna es la columna de la modernidad. Bien, la modernidad es muy importante entenderla porque la modernidad es el pensamiento hegemónico que se pone en marcha también después a partir del siglo XV, tiene mucho que ver, ¿no?, con la conquista de América, y es un pensamiento muy impulsado por el desarrollo tecnológico y por la hegemonía europea, y tiene una serie de rasgos que no es difícil ver, y por eso ha sido tan importante en el desarrollo del pensamiento toda la idea de la colonialidad del poder y toda esa idea de la decolonialidad, que señala cómo esa dificultad de pensar el pensamiento se convierte en una obligación para identificar, bueno, pues ese sometimiento de países colonizados en África, en Asia, en América Latina, por parte, ¿no?, de las potencias europeas que de alguna manera han trasladado, por ejemplo, en América Latina, a las élites criollas esa misma dominación. Y al final, para las grandes mayorías, da igual, ¿no?, que te dominen europeos o criollos, cuando al final el perjuicio para las mayorías es el mismo, ¿no? Da igual quién sea quien te lo produce. La modernidad tiene 4 rasgos que os señalamos,
que están presentes y que solamente los vamos a ver saliéndonos de nuestra propia realidad, es decir, haciendo como Neo en Matrix, veíamos, saliéndonos de nuestra propia realidad para identificarlos. Recordad que eso ya lo señalábamos en las primeras clases, ¿no? La modernidad como eurocéntrica, como productivista, como guiada por la idea de progreso y como profundamente machista. Estos elementos están igualmente en crisis, ¿no? Vemos que en todos nuestros países la irrupción de las mujeres como un sujeto político cada vez más consciente cuestiona el machismo, el agotamiento de la Tierra evidente, medio planeta Tierra ya no es habitable, cuestiona el productivismo, la emergencia de China, de Rusia, de los BRICS, aunque ahora están mucho más golpeados, genera también una conciencia que critica el epistemicidio, como dice Boaventura de Sousa Santos, propio del pensamiento colonial europeo. Y por último, esa idea lineal de progreso que ya la había marcado Walter Benjamin, ¿no?, al plantear que cuanto peor, mejor es una locura y que había que echar los frenos de emergencia de la historia. Bueno, también es un elemento muy clarificador, sobre todo en una idea de progreso que se convierte en algo ciego, impulsado tecnológicamente y guiado de alguna manera por esa lógica de beneficio hecha en el mercado, ¿no? y que no nos permite acompañar de una manera mucho más inteligente un desarrollo tecnológico que va mucho más rápido que nuestra reflexión moral y que se va convirtiendo en uno de los elementos de quiebra de nuestra comprensión del mundo. El filósofo coreano alemán Han plantea cómo la interiorización de todas estas lógicas nos convierte no en personas enfadadas, sino en personas deprimidas, ¿no? Y cómo la no comprensión de toda esta lógica nos lleva, es lo que yo siempre he planteado, la diferencia entre un pobre y un loser, ¿no? El loser es un pobre que no cuestiona ninguna raíz objetiva de su pobreza que no sea su propia responsabilidad. De alguna manera, en esta sociedad, ¿no?, vertiginosa, acelerada, construida por la rentabilidad de cualquier ámbito, en un mundo donde todo se ha convertido en una mercancía, ¿no? Veíamos el ocio, el deporte, el amor, el sexo, el conocimiento, el vestir, el habitar. Bueno, pues en esa lucha competitiva que, como decía Polanyi, convierte a la sociedad en una sociedad de mercado, el individuo, lejos de enfadarse con lo que le ocurre, al final se deprime con lo que le ocurre, y es también lo que explica, bueno, pues el consumo de drogas, de alcohol, de antidepresivos, en un mundo, bueno, donde el sentido de alguna manera se pierde, ¿no? Donde estamos como muy metidos en una vorágine, en unas ruedas dentadas aceleradísimas, donde nos cuesta mucho trabajo detenernos a pensar alternativas. Bien, ya digo, capitalismo en crisis, modernidad en crisis y el Estado en crisis. Solamente menciono un elemento que es muy evidente. El Estado es too big y too small, ¿no? Es decir, demasiado grande para algunas cosas que se solventan mejor en Quito, en La Paz, en Sevilla o en Puebla. En cambio, el Estado es demasiado pequeño para problemas que se tienen que solventar de manera global. El más evidente es el cambio climático, pero también las migraciones, también la propia economía global, también la existencia de una moneda de intercambio global, la ciencia. Son elementos, ya digo, que son globales y que las fronteras de un Estado se convierten en algo que no son capaces de gestionar, ¿no? Tenemos, de los 193 estados que hay, muchos son menores que grandes empresas transnacionales, hay ejércitos privados superiores a muchos ejércitos nacionales, y esa vinculación entre los grandes estados e intereses económicos, financieros, militares, armamentísticos, nos genera una nueva lógica que no podemos entender desde los presupuestos clásicos de la idea de soberanía. Tenemos que repensar cómo, para dar respuesta a estos problemas que son globales, los estados tienen que transformar su soberanía y no entenderla en términos nacionales, sino entenderla en términos regionales. Pero claro, no puede haber trampas, porque si esa cesión de soberanía nacional a entidades regionales supone un vaciamiento de la capacidad decisora de la ciudadanía, implica un vaciamiento de la democracia. Es muy evidente en el caso de la Unión Europea, ¿no?, donde se hace cierto aquello que decía Hayek: aquellas cosas que no se puedan aplicar en términos nacionales porque encontrarían una respuesta popular muy amplia, aplíquense.
¿no? Desde una lógica supranacional que será más fácil que sea obligada. Bien, esta crisis, ¿no?, de las tres grandes autopistas tiene mucho que ver también con lo que ha sido el gran instrumento de gestión de lo político. Hemos visto en este triángulo que vemos ahí entre Estado, mercado y sociedad, que ha sido el triángulo con el que hemos trabajado, vemos que los partidos políticos, que eran parte de la sociedad, hoy son parte del Estado, ¿no? Y por tanto, esa capacidad que tenían dentro del ámbito social para escuchar las voces ciudadanas y trasladarlas al ámbito político para que hicieran políticas públicas, ¿no?, pues hoy está quebrado. En cualquier caso, ya lo veremos más adelante, este triángulo quizá tendría que ser un cuadrado, ¿no?, porque el ámbito del Estado, del mercado y de la sociedad, quizá hay que añadirle un cuarto ángulo, que es el ángulo de la comunidad, ¿no?, y que además nos va a permitir entender algunos aspectos posteriores que desarrolla Bob Jessop en la idea de gobernanza. Para los partidos políticos os invitamos a ver el siguiente cuadro que desarrollan Katz y Mayer acerca de la cartelización de los partidos políticos. Os vamos a plantear el texto, no me voy a detener mucho porque es muy evidente, ¿no? Los partidos inicialmente eran partidos de cuadros, con un sufragio censitario, con recursos propios, en estados donde se gestionaban muy pocos aspectos de lo colectivo y, por supuesto, con una participación en el PIB prácticamente insignificante. La extensión del sufragio da el siguiente paso, que son los partidos de masas, que son los grandes partidos que analizó, por ejemplo, Robert Mitchell, ¿no?, en su libro clásico de los partidos políticos. Son partidos muy ideologizados, son partidos sostenidos por las bases, son partidos construidos en un momento en donde una clase obrera solamente tenía el partido como la herramienta de prosperidad, de identidad y de defensa de sus mínimos intereses, ¿no?, frente a un Estado que en aquel momento funcionaba en términos marxistas como un Estado que era un instrumento de clase. La clase obrera solamente tenía el partido incluso para formarse, para informarse, para interactuar, ya digo, para defender sus derechos, para construir espacios sociales liberados, ¿no?, frente a esa opresión propia de las clases sociales, ¿no? Por tanto, el partido era sostenido por los propios militantes, los debates ideológicos eran muy fuertes, los partidos tenían sus propios órganos de comunicación, periódicos propios. Ese mundo del partido de masas fue el que construyó las bases del Estado social, ¿no? Es el momento ideológico donde en la correlación de fuerzas la clase obrera tuvo una parte de sus principales victorias. La más evidente fue ganar la Segunda Guerra Mundial frente a una derecha que se había hecho fascista y nazi y que fue derrotada, y por tanto todo el constitucionalismo de posguerra, la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana del 49, todo ese constitucionalismo que después lo van a heredar otros países, ¿no?, latinoamericanos, o la Constitución española del 78, van a recoger todo ese constitucionalismo social que es fruto, ya digo, de esa conciencia de la clase obrera que se traduce en una victoria sobre la derecha y un constitucionalismo desarrollado. Estoy convencido de que la variable independiente, ¿no?, que explica el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX es la conciencia de la clase obrera, que va a permitir lo mejor de nuestras sociedades democráticas, que lo construye, ya digo, el socialismo en una correlación de fuerzas que benefició en aquel momento a las mayorías. La tercera columna es lo que llama Otto Kirchheimer los catch-all parties, ¿no?, los partidos atrápalo todo, que son partidos ya de sociedades más asentadas, de clases medias, donde se empieza de alguna manera a expresar los planteamientos de Huntington del libro del año 75. Es decir, los partidos atrápalo todo son partidos que se van mitigando su lucha ideológica, son partidos que se van vaciando de militantes, por tanto se van funcionalizando, son partidos que van viviendo, ¿no?, del dinero público, son partidos que van perdiendo la influencia de sus órganos de comunicación propios y van siendo dependientes de los medios de comunicación públicos o privados.
son partidos que van tecnificándose y que al mismo tiempo van sentando las bases para la desafección ciudadana, ¿no? Los partidos atrápalo todo, de alguna manera van quebrando esa idea de identificación de clase, van haciéndose transversales y al mismo tiempo eso que va a plantear Maurice Duverger, ¿no?, de que un diputado de extrema derecha está más cerca de un diputado de extrema izquierda que de sus propias bases, expresa, ¿no?, esta burocratización que, como decíamos antes, expresa también el paso de los partidos políticos de la sociedad al Estado. Es lo que Manuel García Pelayo y otros autores han llamado el Estado de partidos, es decir, partidos que empiezan a funcionar, estados que empiezan a funcionar sobre partidos que son los que van a colocar las principales piezas, ¿no?, en el desarrollo estatal. El último viaje, que es donde estaríamos ahora, sería la cartelización de los partidos políticos. Aquí es importante entender que la idea central que plantean Katz y Mayer es que en este proceso de cartelización todos los partidos tienen algo que perder. ¿Qué significa esto? Significa que en las sociedades de partidos cartelizados, el que gana unas elecciones nunca lo gana todo y el que pierde no lo pierde todo. Es decir, que todos los partidos tienen algún espacio de poder y también las esperanzas de recuperar el poder. Y eso hace que estén dentro del juego del cártel y respeten las normas. Dicho de otra manera, las normas del cártel están para ser respetadas y quien no respete las reglas del cártel es expulsado. Eso también es lo que va a explicar cómo buena parte de la irrupción política en el siglo XXI es de gente que se presenta como outsiders de la política, porque ese cierre de los partidos cartelizados han generado una desafección por parte de la ciudadanía y una idea, ¿no?, de cierre muy fuerte, de burocrático, que lleva a que quien quiera tener el favor popular tiene que presentarse como ajeno, ¿no?, a esa ciénaga, ajeno a ese espacio burocrático. Los partidos cárteles se identifican, son los que cumplen de manera absoluta las reglas planteadas en el año 75 por Huntington, Corazier y Watanuki. Esto no significa que haya una mano conspirativa, sino que la propia lógica sistémica lleva, ¿no?, a que eso sea así porque es funcional para el sistema de dominación económico, ideológico y de clase. Los partidos se identifican con el liderazgo, los partidos se han desideologizado, los parlamentos son órganos de discusión técnica, los partidos viven de financiación estatal y privada, que también abre la vía a la corrupción tan generalizada, ¿no?, en esta sociedad de partidos cartelizada. Las bases no pintan absolutamente nada, salvo en los momentos electorales, ¿no?, para de alguna manera generar agitación, y esa burocratización de los partidos pues genera un enorme alejamiento por parte de la ciudadanía, ¿no? Es donde se verifica también ese corrimiento hacia el centro, ¿no?, donde según van desapareciendo las posturas más anticapitalistas y por tanto se ven consideradas como anacrónicas, eso va a generar que al desaparecer los polos el centro se vaya corriendo más hacia la derecha, ¿no? Y ese centramiento también es la búsqueda de un lugar donde molesta lo más mínimo, ¿no? Si de repente la desideologización se traslada a las campañas electorales, el mayor espacio de consecución de votos es ese centro, ¿no? Y conforme nadie va haciendo campaña ideológica, cuando alguien expresa concepciones ideológicas, la gente los ve como extrañas y por tanto no requiere el voto y por tanto al final todos van silenciando y al final todo es un magma indeterminado llamado centro, que, como me gusta repetir, no vamos a ver nunca a nadie delante de un pelotón de fusilamiento gritando antes de ser ejecutado «viva el centro», ¿no?, porque por ser de centro a nadie lo fusilan. En connivencia con esto está también toda la idea de los valores postmateriales, ¿no?, toda esa idea de Inglehart, donde parece que en estas sociedades postmateriales los elementos vinculados al mundo del trabajo, que como veíamos en las primeras clases eran las que habían articulado el Estado y las ideas también izquierda-derecha, desaparecen, ¿no? Y estos valores postmateriales, bueno, pues son lo que expresan también muy alimentado por los dispositivos culturales del modelo neoliberal. Son elementos culturales muy fragmentados que van a sustituir a la idea de clase que de alguna manera había unificado a toda la izquierda. Y eso también es lo que ha sido criticado por algunos autores, por ejemplo Daniel Bernabé, en su libro La trampa de la diversidad, cómo todos esos valores postmateriales, identitarios, han fragmentado la emancipación y permite que con un 30% de votos pueda ganar
las elecciones de la derecha. ¿Eso significa que habría que renunciar a las identidades y recuperar un discurso de clase? Sería evidentemente condenar al fracaso a las fuerzas de la emancipación. Lo que parece que hay que hacer es poner en discusión los elementos identitarios con los elementos de clase. Es la misma discusión que dentro del feminismo. Es decir, no puedes poner a discutir el feminismo entendido desde la opción de género con la opción de clase y la opción de raza, sino que la transversalidad se convierte en el elemento esencial. Ahí la crítica suele ser, no, es que si se hace transversal se debilita la lucha específica. Ya, pero es que trabajar solamente con la lucha específica genera una fragmentación que, aparte de que es cierto, ¿no?, porque en la sociedad todo está integrado, tú no puedes hacer análisis, es decir, descomponer algo en sus partes para verlo mejor y trabajarlo mejor y luego no devolverlo a la sociedad porque estás haciendo trampa. Y por tanto, esa idea de transversalidad se convierte en algo relevante. Démonos cuenta que un elemento esencial de nuestras sociedades es la tecnificación de todos los debates. Es decir, que hay una voluntad de convertir toda la discusión ideológica en una discusión técnica. Y ahí hay que ser muy cuidadosos. Es un problema que está teniendo la ciencia política, también esa voluntad arrogante de llamarse ciencia, de intentar mensurar, cuantificar, cualificar en términos numéricos aquello que queremos afirmar para intentar darle un contenido científico y por tanto técnico acorde con los tiempos, ¿no? Cuando en el fondo de lo que estamos hablando son de elementos ideológicos, de elementos valorativos, de elementos deliberativos que debieran ayudarnos, ¿no?, a definir cuál es el proyecto de vida buena. Este incremento, ya digo, de los técnicos es muy funcional al modelo neoliberal que pretende desideologizar todo lo que estamos hablando. Démonos cuenta que detrás, ¿no?, de todo este elemento del agotamiento del Estado, del agotamiento del continuum izquierda-derecha, del agotamiento de los partidos, del agotamiento de lo público, hay una voluntad ideológica que es funcional al modelo neoliberal. Pensemos, algo que vimos en las primeras clases, toda la concepción de la rational choice, de las teorías de la elección racional, que piensan que somos individualistas, que somos racionales y que queremos maximizar nuestra utilidad, es una manera de entender al ser humano como si fuéramos lobos, ¿no? Aunque los lobos se ha demostrado que son mucho más sociales que esa idea, ¿no?, de las teorías de la elección racional. Pero esa idea de que el hombre es un lobo para el hombre es una justificación de la naturaleza humana que es funcional para la lucha de todos contra todos en el mundo económico. Démonos cuenta, para terminar, que os decía que el Estado, en el transcurso del siglo XX al siglo XXI, va dejando de agotar lo político. El Estado no puede ser el único elemento que gestione una sociedad tan compleja y, por tanto, tienen que incorporarse otros elementos. La idea de gobernanza es lo que quiere expresar. ¿De dónde viene la idea de gobernanza? Viene de la idea de gobernabilidad, que hemos visto que es un concepto que desarrolla Huntington, Croasir y Watanuki, sobre todo para confrontar la idea de la legitimidad y sobre todo para trasladar la responsabilidad de los dirigentes, ese umbral de institucionalidad que nunca tiene que ser desbordado, y echar la culpa a la gente que pretende desbordar ese parámetro límite a través de unas demandas que no pueden ser satisfechas por un Estado que ha sido desbordado, ¿no? Y por tanto la idea de gobernabilidad hace referencia a acabar con el exceso de democracia. Tiene una parte que viene como prácticamente el conjunto de las innovaciones de la ciencia política durante el último tercio del siglo XX vienen de la economía y por tanto trasladan al ser humano esa idea del homo economicus que es como profundamente excesiva. La idea de la gobernabilidad hace referencia a la reducción de costes en diferentes empresas, ¿no? La idea de la gobernabilidad lo que va a plantear es que hay que incorporar aquellos elementos que estaban fuera de la discusión en un momento en donde la sociedad estaba guiada por el conflicto, pero ahora ya el conflicto ha desaparecido. La idea de Francis Fukuyama, en su libro del 92, El fin de la historia, expresa esto. La desaparición en el año 91 de la Unión Soviética implica que el conflicto se ha terminado. Si el conflicto solamente era de clase, al desaparecer la Unión Soviética y al triunfar, ¿no?, el modelo de la democracia liberal y el modelo capitalista, por tanto la historia habría terminado. Una cosa que después el propio Fukuyama reconoció que había sido un profundo error, pero que cumplió todos sus requisitos
de funcionalidad ideológica en su momento, ¿no? La idea de gobernabilidad implicaba que, al haber desaparecido los conflictos de clase, para solventar cualquier asunto social tenía que sentarse el Estado en todos sus diferentes niveles, autonómicos, municipal, regional, había que sentarse con los empresarios, con los sindicatos, con los movimientos sociales, en una suerte de horizontalidad que debilitaba lo que había sido esa función reguladora del modelo capitalista que había podido hacer el Estado. Démonos cuenta que lo del fin de conflicto era mentira, ¿no? Era mentira por la emergencia, ¿no?, de conflictos muy vinculados a cuestiones de clase, pero también identitarios. Pensemos que se escribe el fin de la historia, pero después está el levantamiento en el año 94 del zapatismo en México, pero están también todos los conflictos en Oriente Medio, muchísimos conflictos en África, o también, que es una cosa que se suele quedar fuera de foco, el incremento de la población carcelaria. Estamos hablando que en Estados Unidos casi el 5% de la población está en la cárcel, ¿no? Lo cual implica no solamente una opción de negocio con la privatización de las cárceles, sino también sacar fuera del ámbito electoral a gente pobre que siempre votaría más bien demócrata y no republicano, y sobre todo, ya digo, trasladar una lógica, ¿no?, de guerra a sociedades democráticas sin que se vea que hay una lógica de guerra, ¿no? Porque bueno, la sobrerepresentación, por ejemplo, de negros y de latinos, o también de blancos pobres, expresa, ya digo, que en el sistema carcelario norteamericano o de todo el mundo hay un elemento profundamente claro de clase. Bien, solamente mencionar que los conflictos permanecen, ¿no? Y pese a que se exprese la gobernanza, sigue habiendo un conflicto de género, de raza, de clase y productivista. Pensemos que en el conflicto productivista, que quiero insistir mucho en su presencia, el sujeto que sufre la explotación van a ser, bueno, las partes más pobres, pero también las generaciones futuras. Y esto nos obliga también a una reconceptualización, porque estamos reconociendo derechos a quien no exigimos ningún tipo de obligación, ¿no?, que son las generaciones futuras que, por culpa de esta explotación productivista, se pueden quedar sin planeta Tierra al cual habitar. Bien, solamente mencionar que Jessop, a la hora de plantear la gobernanza, va a plantear 4 tipos de gobernanza que os señalamos ahí en el cuadro, ¿no? Una gobernanza basada, y que tiene mucho que ver con el triángulo que os decíamos antes, que tiene que convertirse en un cuadrado. Una gobernanza basada en el intercambio, cuyo principal factor sería el mercado, una gobernanza basada en el mando, jerárquica, donde el Estado, ¿no?, o algún ámbito público sería el encargado, una gobernanza basada en el diálogo, que sería la idea central de gobernanza, ¿eh? Cuando se habla de gobernanza, sería esa gobernanza basada en el diálogo propia de la sociedad. Y luego plantea Jessop, creo que con razón, una gobernanza basada en la solidaridad, que sería más propia de elementos comunitarios, ¿no? Si nos damos cuenta, estos 4 elementos coinciden con los 4 elementos con los que vimos que coincidía la sociedad, ¿no? La economía vinculada al mercado, la política vinculada al Estado, el elemento normativo basado en la reciprocidad, que es el ámbito del diálogo social, y el elemento del amor, de la identidad, basado en la solidaridad como ese 4 elemento. Dejadme terminar planteándoos que esta idea de la gobernanza la va a desarrollar Jessop, incorporando otro concepto complejo, un concepto que vuelve un poco loco, que es que la gobernanza reclama una metagobernanza. Es decir, ¿quién gobierna la gobernanza? Y ahí, bueno, pues la metagobernanza, es decir, ¿quién tiene el énfasis en una red? Cuando tú presionas, la red sigue teniendo nódulos, pero todos los nódulos se inclinan hacia ese espacio. Bueno, pues lo que va a plantear la idea de metagobernanza es si va a ser la comunidad, si va a ser la sociedad, si va a ser el mercado, va a ser el Estado el que tenga la razón última en este planteamiento. Y aquí hay una idea muy importante, y es que creo que es muy relevante, y es que dice Jessop que en su idea de la metagobernanza tiene que haber esa idea de diálogo, ¿no?, pero tiene que haber un elemento de coerción, ¿no? Y esto es muy importante porque durante todo este seminario estamos insistiendo en una idea de estructura y de diálogo, ¿no? Y esa idea de estructura la da la idea de mando, y esa idea de diálogo la va a dar pues esa incorporación lo más amplia posible de la sociedad a las discusiones. Cuando yo era niño le pedí a mi padre que me enseñara a nadar, y me agarró de un brazo y de una pierna y me tiró a mitad de la alberca, y cuando le pedí a mi madre que me enseñara a montar en bicicleta,
pues si yo iba solo me dejaba, pero si me iba a caer me agarraba. Esto nos lleva a una de las soluciones a esta discusión de la gobernanza, que es la idea de subsidiariedad, que la vemos en la siguiente clase.